La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. Bienvenidos al CFO, el curso de formación de obreros. El día de hoy vamos a hablar del primer tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es teología. El día de hoy en esta clase vamos a aprender acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a aprender acerca de los nombres de Dios, vamos a aprender acerca de los atributos de Dios, también acerca de la Santísima Trinidad. Vamos también a aprender acerca de diversas perspectivas erróneas acerca de Dios. Al finalizar esta clase, usted será capaz de defender la existencia de Dios ante cualquier situación. También usted va a ser capaz de conocer las diversas formas en que Dios trabaja en favor de sus escogidos. Y también, por supuesto, va a quedar en la capacidad de poder describir y explicar acerca de lo que significa la Santísima Trinidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la teología. La teología es el estudio, es la doctrina que habla acerca de Dios. Cuando hablamos de la teología, estamos hablando también que la teología es una ciencia que estudia los atributos de Dios y también sus perfecciones. El estudio de la teología sirve para edificar y perfeccionar a los creyentes. Es muy importante el estudio de la teología. ¿Por qué? Porque la teología es una poderosa herramienta que sirve para el crecimiento y desarrollo ministerial del creyente. ¿Qué significa la palabra teología? La palabra teología viene de dos palabras griegas. Theos, que significa Dios, y la otra palabra es logos, que significa ciencia, tratado. Vamos también a hablar ahora acerca de lo que significa la naturaleza de Dios. Naturaleza o personalidad de Dios. Dios es una persona. Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene características psicológicas. Dios es una persona infinita y soberana. No es una fuerza, no es energía, es una persona que posee autoconciencia, autodeterminación y poder. Vamos entonces ahora a hablar acerca de la personalidad de Dios con respecto a los sentimientos. Cuando hablamos acerca de la personalidad de Dios con respecto a los sentimientos, por ejemplo, podemos decir que Dios tiene ira, Dios se enoja. Esto está en Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice, porque por un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Dios también ama. Esto es característica de una personalidad. Dios ama. Esto está en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. También otra característica con respecto a los sentimientos de Dios es que Dios se aborrece. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Otra característica que define la personalidad de Dios con respecto a los sentimientos es que Dios perdona. Dios perdona. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si el hombre impío deja su camino, su mal camino, la Biblia nos dice categóricamente que Dios nos perdona. Dios también se alegra. Él expresa este sentimiento de alegría. Esto lo podemos leer en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo, la alegría, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La alegría de Dios es vuestra fuerza. Vamos entonces a proseguir con respecto a la personalidad de Dios, ahora con respecto al intelecto. Al intelecto. Dios piensa. Eso es una característica de una persona. Dios piensa. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios posee una sabiduría infinita, una sabiduría suprema. Posee una sabiduría suprema. Salmos 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas la llama por su nombre. Qué tremendo, ¿eh? Que Dios conoce todo el número de las estrellas y a cada una de las estrellas, dice la Biblia, les ha puesto un nombre, las conoce por su nombre. Eso implica una sabiduría mucho más allá de cualquier entendimiento humano, mucho más allá de cualquier entendimiento que una persona puede pensar o imaginar. Dios posee una sabiduría suprema. Dios tiene voluntad propia. Eso está en el libro de Romanos, nos habla acerca de que Dios tiene voluntad propia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas son características de una personalidad. Una personalidad expresa sentimientos, expresa intelecto, voluntad propia. Eso no lo hace una energía, eso no lo hace una fuerza, sino son características de una persona. Por eso nosotros decimos que Dios es una persona infinita y suprema. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el llamado antropomorfismo. La palabra antropos viene del griego hombre, morfos significa forma. La Biblia, con respecto a lo que es el antropomorfismo, la Biblia describe a Dios en forma humana. Pero eso no quiere decir que Dios tenga un cuerpo físico, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Cuando la Biblia describe a Dios en forma humana, lo hace en forma de un sentido figurado. En un sentido figurado para que nos dé un mayor entendimiento acerca de ciertas acciones, acerca de ciertas características de Dios, de la forma en que Dios se relaciona con nosotros los seres humanos. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la cara de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia, en Reina Valera del año 1960, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, en el sentido figurado, por supuesto. También la Biblia habla acerca de los llamados ojos de Dios. Le dijimos que a Dios no lo podemos describir en forma física porque Dios es espíritu. Es una forma de existencia muy diferente a la nuestra, muy diferente a la que nosotros conocemos. Los ojos de Dios están en Salmos capítulo 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está hablando de los ojos de Dios y también de los oídos de Dios. También habla en la Biblia acerca de los párpados de Dios. Eso está en Salmos capítulo 11, versículos del 4 al 6. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven
y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Todas estas características que estamos leyendo se conoce como antropomorfismo. Antropomorfismo que describe a Dios en forma humana. La Biblia también habla acerca de los oídos de Dios. En Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2 dice, acerca de la confesión del pecado del pueblo de Israel. Dice la Biblia, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Habla acerca de la confesión del pecado de Israel, del pueblo de Israel, y también acerca de que Dios, pues, siempre, a pesar de que el pueblo de Israel estuvo en pecado, siempre Dios estuvo apto para escuchar a su pueblo Israel. También la Biblia nos habla acerca de las manos de Dios. Salmos capítulo 139, versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. También la Biblia nos habla acerca de las huellas, las pisadas de Dios. Eso está en Salmos capítulo 77, versículo 19. Dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Hemos visto nosotros en este momento acerca del significado del antropomorfismo, que representa a Dios en forma humana. Vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento y en el hebreo existen 3 nombres que hablan acerca de Dios, que expresan el nombre de Dios. Uno de ellos es El, el otro nombre es Eloah y el otro nombre es Elohim. Vamos a hablar acerca del nombre El. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, hablaba el nombre de Él, se refería a Dios. Este nombre El se utiliza en nombres compuestos de Dios. Por ejemplo, El Shaddai. Por ejemplo, El Yon, el Altísimo. El Shaddai, el Todopoderoso, el Yon, el Altísimo. Entonces, este nombre para referirse a Dios es un nombre que se utiliza en nombres compuestos. Y el origen de este nombre, El, es un nombre de origen semítico. Por eso que las naciones circundantes, juntamente con el pueblo de Israel, utilizaban este nombre llamado El para referirse también a sus dioses. Cuando hablamos acerca del idioma semítico, estamos hablando, según los eruditos, del idioma más antiguo que existe en la historia. Desde Adán hasta Noé, inclusive hasta antes de la confusión de las lenguas, todos hablaban un mismo idioma. Todos hablaban un mismo idioma, el cual era el idioma semítico. Entonces, por eso que este nombre, El, era utilizado no solamente por el pueblo de Israel, debido a la antigüedad de este nombre, sino también por las naciones circundantes. El otro nombre de Dios es Eloah, que es el singular de la palabra Elohim. Este nombre Eloah se usa 42 veces en el libro de Job. El otro nombre de Dios es Elohim. Elohim es un nombre que está expresado en forma plural, lo que se conoce como plural majestático. La palabra Elohim en el formato plural significa dioses. Y este nombre Elohim también era usado no solamente por el pueblo de Israel, era un nombre usado también por las naciones circundantes y sobre todo por las regiones que pertenecían a el pueblo de Canaán. Esto tiene una explicación muy importante. Vamos a retroceder un poquito en la historia, un poquito, para explicar acerca del origen del nombre Elohim. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Abraham hablaba idioma acadio.
Abraham nunca habló el idioma hebreo. Salió de Ur de los Caldeos y hablaba el idioma acadio porque era el idioma de los caldeos en aquella época. Cuando el pueblo de Israel llega al Egipto, el pueblo de Israel aprende el idioma del pueblo egipcio. ¿Cuál era el idioma del pueblo egipcio? Era el idioma copto. Cuando Israel estuvo en la esclavitud en el Egipto, Israel hablaban dos idiomas. Hablaba el acadio y hablaba el copto. Cuando Israel sale del Egipto, sale hacia la conquista de la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra de Canaán, adopta el idioma del pueblo de Canaán, lo que se conoce como el cananeo fenicio, el idioma cananeo fenicio. Y con el tiempo este idioma llamado cananeo fenicio llegó a llamarse paleo hebreo. Paleo significa antiguo, hebreo. Entonces, este idioma cananeo fenicio sirvió de base para el idioma hebreo. Por eso, cuando se escribieron los primeros libros de la Biblia, cuando se escribió el Antiguo Testamento, se utilizó este nombre llamado Elohim, del cual deriva del cananeo fenicio, para referirse a Dios, Elohim, que significa dioses. Pero con respecto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel utilizaba este nombre, pero en forma singular. No utilizaba en el plural, sino en el singular, porque sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Por eso que la Biblia dice, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. En hebreo sería Bereshit. En el principio, Bereshit, creó es Bará y Dios es Elohim. Cuando habla Dios, Elohim en singular. La palabra Dios en singular, Elohim en singular. Porque si el pueblo de Israel utilizaría el nombre Elohim en plural, sería en el principio creó dioses, que no tiene sentido. Por eso que decimos que cuando el pueblo de Israel utilizaba el nombre Elohim, que adoptó del cananeo fenicio, que luego se convirtió en paleo hebreo, hebreo antiguo, utilizó el nombre de Elohim, pero en forma singular. Y Elohim, pues, es un nombre que da la idea, pues, de un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y se encuentra 2570 veces en el Antiguo Testamento, y cuando se refiere a Dios, se refiere 2310 veces. También hay otro nombre que los hebreos utilizaban también para referirse a Dios, el cual es este nombre Señor o Adonai. Cuando el pueblo hebreo leía la Biblia, cuando el pueblo hebreo leía la palabra de Dios, ellos cuando llegaban al nombre de Dios no pronunciaban el nombre de Dios, sino en vez de pronunciar el nombre de Dios, ellos decían Adonai, ¿no? Agachaban la cabeza y decían Adonai. O también hablaban la otra palabra que también reemplazaba al nombre de Dios, que era Hasem, ¿no? Que significa el nombre. Este nombre llamado Señor o Adonai en el Antiguo Testamento significa pues el Señor, el dueño, el propietario, el amo, el soberano, el amo del universo. Vamos a hablar acerca también ahora del llamado tetragramatón, la nomenclatura del tetragramatón. Dios reveló su verdadero nombre al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14 dice la Biblia, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre, ¿qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, revelándole su verdadero nombre, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Esta palabra, yo soy el que soy, revela el nombre verdadero de Dios. Podemos ver que esta palabra, el nombre de Dios, está compuesta de 4 letras. La I,
la H, la B y la H. 4 letras. Porque en el paleohebreo, en el hebreo antiguo, no existían vocales. El hebreo antiguo, el paleohebreo, era un idioma sin vocales. No existían las vocales. Por eso que es un idioma muy difícil de comprender, muy difícil de entender. Entonces, estas 4 letras representan el verdadero nombre de Dios. Las 4 consonantes. La I es Yod, la H, Hei, la B es Bat y la H, Hei. Yod, Hei, Bat, Hei. La pronunciación de las 4 consonantes que forman el nombre de Dios, pero no es el nombre de Dios. Simplemente estamos hablando de la pronunciación de las 4 consonantes. Vamos a hablar acerca de un poco de historia con respecto al nombre de Dios. Según los eruditos, según también la historia del pueblo de Israel, la historia bíblica, los judíos se olvidaron de hablar el idioma hebreo. Cerca de 200 años antes de Cristo, se olvidaron de hablar el idioma hebreo debido a la transculturización que sufrieron los pueblos circundantes a Israel y el propio Israel debido a las conquistas. Por ejemplo, Israel fue llevado al cautiverio, el pueblo judío fue llevado al cautiverio por los babilónicos, y en Babilonia ellos aprendieron el idioma arameo. Más adelante, cuando se expandió las conquistas del imperio de Grecia, y Grecia conquistó prácticamente el mundo, y luego vino el imperio romano, surgió lo que se llama el idioma griego. 200 años antes de Cristo, los jóvenes del pueblo de Israel se habían olvidado de hablar el idioma hebreo. Solamente lo hablaban algunos eruditos, algunas personas, como por ejemplo algunos sacerdotes, algunos escribas. Ellos hablaban el idioma hebreo, pero el pueblo en general, los jóvenes y las demás personas se habían olvidado de hablar el hebreo. Tal es que se tradujo la Biblia del hebreo al idioma griego, el cual se conoce como la llamada Septuaginta, o la Biblia de los 70. Se tradujo también la Biblia del hebreo al idioma arameo, conocido como los Targum o los Targumins. Entonces, para la época de Cristo se hablaban 2 idiomas, el arameo y el idioma griego. Por eso que la Biblia del Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. 6 siglos después de Jesucristo, 6 siglos después de Jesucristo, aparecen los llamados masoretas. Masoretas viene de masora, que significa tradición. Estos llamados masoretas, estos personajes, eran copistas. Tenían la misma función que tenían los llamados escribas o soferín en el tiempo de Cristo. Estos masoretas, debido a la crisis de que el pueblo hebreo se había olvidado de hablar el nombre, mejor dicho, se había olvidado de hablar el idioma hebreo y no pronunciaba el nombre de Dios tampoco, por respeto. Los masoretas hicieron una innovación. Ellos inventaron los llamados puntos vocálicos. Inventaron los llamados puntos vocálicos en el idioma hebreo. Y cuando llegaron al nombre de Dios, a este nombre que está compuesto de 4 consonantes, cuando llegaron al nombre de Dios, le pusieron las vocales de la palabra Adonai. Les pusieron las vocales de la palabra Adonai. Más adelante, cuando los eruditos cristianos comenzaron a traducir la Biblia del idioma hebreo hacia los diversos idiomas, al latín, luego al castellano, tomaron las 4 consonantes y las unieron con las vocales de la palabra Adonai, de donde sale el nombre de Jehová, que más adelante esa letra I se convirtió en una J, más adelante.
de dónde sale la palabra, el nombre de Dios, Jehová, que nosotros actualmente conocemos. Entonces, el nombre Jehová nace, o mejor dicho, se origina de la unión de las 4 consonantes del nombre de Dios, las 4 consonantes Yod, Hei, Bat, Hei, unidas a las letras de la palabra Adonai. Se hizo esa unión y salió el nombre Jehová. Ahí nace, ¿no?, el nombre Jehová que nosotros conocemos. Pero el 90%, o podemos decirle un poco más, de los eruditos, ellos dicen que la verdadera pronunciación del nombre de Dios no es Jehová, no es de la unión de las 4 consonantes con las letras iniciales, las vocales de la palabra Adonai, sino que los eruditos dicen que el nombre verdadero de Dios es Yahvé. O como los samaritanos le decían, los samaritanos, ellos no era como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un cierto temor en pronunciar el nombre de Dios, pero los samaritanos no tenían ningún temor, ya que ellos no eran judíos. Ellos eran pueblos que habitaron el norte de Israel, ¿no?, llevados por los asirios, adoptaron el Dios de Israel como suyo, y ellos no tenían temor, como los judíos, de pronunciar el nombre de Dios. Y según la historia, pues los samaritanos siempre ellos han pronunciado el tetragramatón, las 4 letras, las 4 consonantes, como Yahvé. Entonces, de ahí donde pues podemos deducir, ¿no?, según estos estudios, que la verdadera pronunciación del nombre de Dios es Yahvé. Vamos ahora sí a hablar acerca de los llamados nombres compuestos de Dios. Los llamados nombres compuestos de Dios. Vamos a ver nombres compuestos relacionados con Yahvé. El primer nombre es Yahvé Ropecá, que significa el Señor es tu médico personal. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. El otro nombre de Dios nombre compuesto, es Yahvé Nissi. El Señor es mi bandera. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Dice la Biblia que Moisés, después de haber vencido a los amalecitas, Moisés levantó un altar al que llamó Yahvé Nissi. Después también el otro nombre es Yahvé Shalom. El Señor es paz. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 24. Gedeón, dice la Biblia, construyó un altar y Gedeón llamó a ese altar Yahvé Shalom. El otro nombre de Dios compuesto es Yahvé Ra'á, el cual significa el Señor es mi pastor, y está en Salmos capítulo 23, versículo 1. El otro nombre de Dios es Yahvé Sitkenu, que significa el Señor justicia nuestra. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 6. La Biblia dice que Dios habla para Israel y le dice: Israel se apellidará con este nombre, Yahvé justicia. El siguiente nombre de Dios es Yahvé Sebaot, también llamado Jehová, el Señor de los ejércitos. Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15. El siguiente nombre compuesto de Dios es Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y este pasaje de la Biblia nos habla acerca de la experiencia que tuvo Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac le pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham le responde: Jehová Jireh, el Señor proveerá, ¿no? En la Reina Valera, Jehová Jireh, y con respecto a Yahvé, Yahvé Jireh. El siguiente nombre compuesto de Dios es Yahvé Rafa, el Señor es tu sanador. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. La Biblia dice
que si Israel fuese fiel a Dios y cumpliese todos sus mandamientos, dice el Señor, promete para Israel, ninguna dolencia pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. El siguiente nombre es Yahvé Mecasedem. El Señor es tu santificador. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 20, versículo 8. Y dice el Señor, en ese versículo dice, yo soy Yahvé, quien os santifica. El siguiente nombre es Yahvé Elohá, que significa el Señor tu Dios. Esto está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. El siguiente nombre es Yahvé Adonai, que significa el Señor es mi maestro. Eso está en Génesis capítulo 15, versículo 8. El siguiente nombre compuesto de Dios es Yahvé Yah, que significa el Señor es único e independiente. Esto está en Salmos 68, 4. El siguiente nombre es Yahvé Sama, que significa el Señor está allí. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. El siguiente nombre es Yahvé Nokah, que significa el Señor te guiará. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículo 11. El siguiente nombre es Yahvé el Gemolá, que significa el Señor mi recompensa. Esto está en Jeremías 51, 56. Este pasaje de la Biblia se refiere al juicio de Dios contra Babilonia. Babilonia había arrasado con Israel. Babilonia había arrasado con las tribus del sur, con la tribu de Judá, y lo había llevado en cautiverio. Entonces el Señor dice y promete traer juicio sobre Babilonia. Y dice, el Señor es mi recompensa, ¿no? En esa parte de la Biblia. Después encontramos el otro nombre compuesto, pero ahora relacionado con el nombre El. Dijimos al principio que Él se relaciona con otros nombres y forma parte de los llamados nombres compuestos. Este nombre es El Shaddai, que significa el Todopoderoso. Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios se le aparece a Abraham y le dice que Él es El Shaddai, el Todopoderoso. El siguiente nombre compuesto relacionado con Él es El Yon. No es Elión, es El Yon, se pronuncia El Yon, que significa Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 nos habla acerca de este nombre de Dios. Y este nombre se relaciona cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Y dice la Biblia que Melquisedec bendice a Abraham por el Yon, por el Dios Altísimo. En nombre de el Yon, del Dios Altísimo, Melquisedec bendice a Abraham después de entregar sus diezmos. El siguiente nombre de Dios es El Roi, que significa el Dios que me ve. Eso está en Génesis capítulo 16, versículo 13. Este nombre tiene relación cuando, ¿no? Se refiere cuando Agar estaba en medio del desierto, y aparece Dios. Y ahí dice que el Dios es el Roi, el Dios que me ve. Él es el Dios que me ve. El siguiente nombre compuesto relacionado con Él es el Olam, que habla acerca del Dios eterno, del Dios que habita en la llamada eternidad. Eso está en Génesis capítulo 21, versículo 33. El siguiente nombre de Dios es Elohe Yisrael, el Dios de Israel. Este nombre se centra en la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel, las promesas que Dios tiene con el pueblo de Israel. Eso está en Génesis capítulo 33, versículo 20.
Y el otro nombre compuesto de Dios es Elohim, el verdadero Dios. Nosotros adoramos a Elohim, el verdadero Dios. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Vamos a hablar ahora acerca de los llamados atributos de Dios. Los atributos, también llamadas perfecciones de Dios. Estos atributos divinos son perfecciones distintas, pero cuando Dios actúa, por ejemplo, en su amor, Dios actúa no solamente con su amor, sino actúa también con sus demás atributos llamadas perfecciones. Cuando Dios expresa su amor, expresa su misericordia, expresa su bondad, Dios expresa también, por supuesto, su omnisciencia y todos los atributos de Dios. Cuando Dios actúa, actúan juntos. Cuando Dios actúa, actúa en toda la plenitud de sus llamadas perfecciones. Vamos a hablar ahora acerca de los llamados atributos exclusivos de Dios. Los llamados atributos exclusivos de Dios. Y vamos a hablar acerca de este atributo que solo le pertenece a Dios. En su perfección, me refiero en su perfección. Por ejemplo, este atributo es: Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Significa que Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Por lo tanto, como Dios es espíritu, Dios no es visible a los ojos humanos. Nosotros los seres humanos no podemos ver a Dios con estos ojos que tenemos, físicos. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no está hecho de ningún tipo o de ninguna clase de materia existente en el universo, en la creación. Dios no es energía, Dios no es pensamiento, ni ningún otro elemento de la creación. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, nos enseña la Biblia, que a Dios no lo podemos sentir nosotros con nuestros sentidos corporales. No lo podemos sentir a nosotros con nuestros sentidos corporales. Por eso que la Biblia dice que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos en la gracia y estamos sintiendo la presencia de Dios, la presencia de Dios nosotros no la sentimos por los sentidos del tacto, por los sentidos físicos. Nosotros sentimos la presencia de Dios por medio del Espíritu. Porque Dios ha dotado al hombre de un espíritu para Dios poder relacionarse con el hombre. Eso es muy importante. Por eso Dios dice que quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la esencia del significado de esa palabra. Cuando la Biblia habla que Dios es invisible a los ojos humanos, se está hablando de que nosotros como seres humanos jamás podremos ver la esencia total de Dios, la esencia total de su llamado ser espiritual. Eso es muy importante. También la Biblia nos habla de que Dios es conocible, por supuesto. Dios se hace conocido a nosotros en la medida de su revelación. Nosotros como seres humanos somos limitados. Para nosotros era imposible, como seres humanos que somos limitados, descubrir a Dios. Tuvo Dios mismo que revelarse a nosotros. Él se reveló a nosotros personalmente. Él se reveló a nosotros en forma personal. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento Dios se relacionó con el hombre, se hizo conocido al hombre a través de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, en las llamadas cristofanías, manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Dios se revela al hombre de dos formas, lo que se llama revelación general y a través de la llamada revelación especial. La revelación general es la revelación de Dios, que Dios da de sí mismo a través de la creación, a través de la naturaleza. La revelación especial es la revelación que Dios da de sí mismo. Dios se autorrevela al hombre a través de las Sagradas Escrituras. Eso es revelación especial. Dios es conocible.
en la medida de que Él nos entrega su propia revelación acerca de Él. El otro atributo exclusivo de Dios es la llamada omnipotencia. ¿Qué significa este atributo de la llamada omnipotencia? Significa que Dios todo lo puede. Él tiene todo el poder, Él es todo majestuoso. Él puede hacer cualquier cosa que concuerde con su naturaleza. Dios creó el universo y ahora controla el universo y todo el universo está sujeto a Él. A pesar de que Dios es omnipotente, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuáles son estas cosas? Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede, por ejemplo, morir, porque la Biblia dice que Dios es eterno. Dios, por ejemplo, no puede pecar, porque eso va en contra de su naturaleza, de lo que se llaman los atributos morales de Dios. Otro atributo exclusivo de Dios es la llamada omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? La palabra omni viene del latín, que significa todo, ciencia. Dios tiene todo el conocimiento. Dios conoce todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Él conoce la esencia de todas las cosas. Él es omnisciente. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 20 dice, Él dice, pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, el que sabe todas las cosas. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. En Salmos 139:2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos, has comprendido de lejos mis pensamientos. Salmos 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son todos vanidad. Otro de los atributos exclusivos de Dios, la llamada omnipresencia de Dios. ¿Qué significa la omnipresencia? Significa que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Es un atributo que solo le pertenece a Dios. Nosotros los seres humanos somos materia. La definición en el término de la física de la materia es que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Yo soy materia y estoy aquí y no puedo ocupar dos lugares al mismo tiempo. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, pero Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no es materia. Dios es espíritu, es una forma de existencia muy diferente a la nuestra, muy diferente a la que nosotros conocemos o percibimos. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de que todo el ser de Dios está en toda parte del espacio. El ser de Dios está en toda parte del espacio. Eso es muy importante. Otro atributo exclusivo de Dios es la llamada inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué significa esta palabra inmutable? Significa que Dios no cambia, ni para bien ni para mal. Dios no cambia en sus promesas. Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en sus propósitos. Él es perfecto y sigue siendo perfecto. Muchas personas argumentan de que Dios no es inmutable. Por ejemplo, cuando Dios perdonó a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive estaba bajo el juicio de Dios. Estaba bajo el juicio de Dios. Pero sin embargo, la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. Queremos decir esto. El que Dios perdonara a la ciudad de Nínive, el que Dios perdone a una persona que está en el pecado y se arrepiente esa persona y Dios lo perdona, eso para nada altera lo que se llama la inmutabilidad de Dios. No cambia para nada. No cambia para nada. Porque cuando Dios perdonó a la ciudad de Nínive, Él no cambió en su carácter,
Dios no cambió en sus propósitos, Dios no cambió en sus promesas, Dios no cambió en sus perfecciones. Lo que varió en ese momento es la forma de tratar de Dios con aquellas personas de la ciudad de Nínive. Cuando una persona está en el pecado, está bajo el juicio de Dios, y si esa persona se arrepiente, Dios muda, Dios cambia la forma de tratar en forma personal y exclusiva con aquella persona. Eso no altera la inmutabilidad de Dios. Eso no altera para nada lo que es la inmutabilidad del Señor. Eso es muy importante. Después también tiene un atributo que solo le pertenece a Él, porque solamente Él es soberano. Dios es soberano. Él es el único que tiene poder absoluto de gobernar a sus criaturas y disponer de ellas conforme Él crea conveniente. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Es el creador del universo, Él es el creador de la tierra, es el creador del espacio, Él es el creador del tiempo. Antes de Dios crear el tiempo, antes de crear el espacio y el tiempo no existían. Dios lo creó y pasaron a existir. Otro atributo exclusivo de Dios y que es muy poco entendido por las personas, por nosotros los seres humanos, es el atributo de Dios de la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando de que Dios no tiene principio ni tampoco final. La eternidad es un estado de existencia donde no existe el tiempo. La eternidad es un estado de existencia donde existe un presente continuo. Dentro de la existencia de Dios, que es la eternidad, no hay sucesión de momentos. Sucesión de momentos, que es el tiempo. El tiempo es una sucesión de momentos. Entonces, dentro de la existencia de Dios no existe el tiempo. La existencia de Dios es un presente continuo. Pero a pesar de que Dios habita en lo que es la eternidad, en un presente continuo, Él es capaz de ver, de observar y de actuar en el transcurso del correr del tiempo del hombre, en el transcurso del correr del tiempo de su creación. Dios creó el tiempo. A Él el tiempo no le afecta porque Él es el creador. ¿Qué existía antes de que existiera el tiempo? La eternidad. La eternidad. Entonces, Dios está fuera del tiempo. Entonces, como Dios habita en un estado de un presente continuo, donde no existe el tiempo, la Biblia dice por eso que Dios, por ejemplo, no envejece, porque no hay una sucesión de momentos dentro de la existencia de Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. El que habita en la eternidad. Dios es el único ser que habita en la eternidad, es Dios. No hay otro ser en el universo, dentro de la creación, que habita en este estado llamado eternidad. Los ángeles, por ejemplo, ellos no son eternos. Ellos fueron creados, ellos tuvieron un principio. ¿Qué dijimos que era la eternidad? En la eternidad no hay principio y no hay fin. En cambio, los ángeles no. Los ángeles fueron creados, ellos tuvieron un principio. Entonces los ángeles no son eternos. Podríamos decir que los ángeles no mueren. Los ángeles son inmortales, no mueren, pero no son eternos. El único que es eterno es Dios. Dice la Biblia que nosotros los seres humanos, dice, vamos a ser transformados. Por eso que la Biblia dice que esto mortal, este cuerpo nuestro mortal, dice, se va a vestir de inmortalidad. O sea, vamos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo en el arrebatamiento y vamos a ser transformados a un cuerpo inmortal. Nos vamos a vestir de inmortalidad para vivir para siempre en la presencia de Dios. O sea que nosotros vamos a ser inmortales, los ángeles son inmortales, el único que es eterno es Dios.
El único que es eterno es Dios. Salmos capítulo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Dios es eterno y la eternidad es un estado de existencia que solo le pertenece a Él. Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmos capítulo 90, versículo 2 dice, escuche, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tremendo. Dice también en Salmos 102, versículos 24 al 27. Escuche, porque esto es muy importante. Dice, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Todo el universo, toda la creación, según la física, está afectada por una ley física que se llama la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica dice que todos los sistemas con el tiempo tienden a envejecer y tienden a desgastarse. O sea, toda la creación, todo aquello que está afectado por el tiempo, lo que es llamado el cronos, está afectado por la segunda ley de la termodinámica. Pero Dios no está afectado por las leyes de la física. Dios no está afectado por el tiempo. A Dios no le limita el espacio. Por eso que dice la Biblia que el universo envejecerá. Como un vestido dice, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Tus años no acaban. Porque Él no está afectado por el tiempo, Él no está afectado por la llamada segunda ley de la termodinámica que rige a todos los seres, a todas las cosas creadas por Dios dentro del universo. Todos estamos afectados por la segunda ley de la termodinámica. El sol un día se va a acabar, nosotros un día vamos a morir, afectados por la segunda ley de la termodinámica. Pero Dios está más allá, Dios está por encima de las leyes de la física, encima de lo que es el tiempo, Dios está por encima de lo que es el espacio, Dios está por encima de lo que es la materia. Dios es un ser mucho más grande de lo que tú y yo podamos pensar o imaginar. Vamos a hablar ahora acerca de los llamados atributos morales de Dios. Vamos a hablar ahora de los atributos morales de Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, dice que Dios es santo. En hebreo, la palabra santo es kadosh, ¿no? Los ángeles en Isaías dicen, ¿no? Santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. En griego, la palabra santo es agiazo. ¿Qué significa de que Dios es santo? Significa de que Dios está apartado del pecado, Dios está apartado de la maldad. Él es santo. Y Dios, siendo un Dios santo, Él quiere también que nosotros, que somos su creación, que nosotros que somos los seres con mayor inteligencia que Dios ha creado en la tierra, también Dios requiere que nosotros seamos santos. Por eso que Dios se nos ha revelado, por eso que Dios nos ha entregado su palabra para poder nosotros leer y guardar su palabra y su voluntad. Eso es muy importante. Dios es santo y está apartado del pecado. Dios es verdadero. Dios es el único que es verdadero. Cuando Dios habla, siempre habla verdad. Dios no habla engaño, Dios no habla mentira. Él es el único que es verdadero. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Otro atributo moral de Dios es la justicia. El único que es justo.
es Dios. Cuando Dios aplica su justicia en virtud de la ejecución de todas sus perfecciones. Cuando Dios aplica justicia, aplica su omnisciencia, aplica su misericordia, aplica su amor, aplica todos sus atributos. El único que ejerce verdadera justicia es Dios. Nosotros los seres humanos también aplicamos en cierta manera justicia, pero nuestra justicia humana es imperfecta, está condicionada a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones. Por eso decimos que el único justo es Dios. Otro atributo moral de Dios es el amor. En griego la palabra amor se define como amor ágape. ¿Qué significa amor ágape? Significa que yo doy todo sin esperar nada a cambio. Yo doy todo de mí. Yo, como Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él dio todo de Él, todo su ser, murió en la cruz, derramó su sangre y sufrió terriblemente sin esperar nada a cambio. Eso se llama amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Significa dar todo sin esperar nada a cambio. La Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito Jesucristo para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro de los atributos morales de Dios es que Dios es fiel. El único que es verdaderamente fiel es Dios. Fiel a sus promesas, fiel a sus mandamientos, y eso nos garantiza a nosotros que Él va a cumplir sus promesas, y nos garantiza a nosotros los creyentes que un día vamos a estar con Él viviendo, morando en el reino de los cielos. Otro atributo moral de Dios es la llamada misericordia. Solamente Dios es misericordioso. En su perfección, me refiero. En su perfección. Solamente Dios es misericordioso grandemente en su perfección. Por eso dice la Biblia, por esa razón nosotros no hemos sido consumidos. Los seres humanos, la tierra no ha sido destruida, no ha sido consumida por la llamada misericordia de Dios. Los seres humanos podemos también en cierta manera aplicar una cierta misericordia, pero nuestra misericordia es imperfecta, nuestra misericordia no es una misericordia completa, pero la única misericordia perfecta que podemos encontrar en el universo es la misericordia del Dios Todopoderoso, convertido pues en lo que se llama perfección de Dios. Eso es muy importante. Después dice la Biblia también acerca de otro atributo moral de Dios, es que Dios es bueno. Este atributo de la bondad de Dios es la razón por la cual Dios concede vida a los seres humanos. Dios es bueno, por eso es que Dios derrama de sus bendiciones a sus criaturas. Hay una parte en la Biblia que nos habla acerca de lo que se llama la providencia de Dios. Eso expresa la bondad de Dios también. La providencia de Dios expresa la bondad de Dios. Cuando hablamos de la providencia, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de que cuando llueve sobre todos, para buenos y para malos. Eso expresa la grande bondad de Dios, que hace llover y hace crecer los cultivos para buenos y para malos, para que el hombre pueda sustentarse. Entonces, eso es muy importante. Son los llamados atributos morales de Dios. Vamos a hablar ahora acerca del significado de lo que es la Trinidad de Dios, la Santísima Trinidad de Dios. Cuando hablamos nosotros de la Trinidad, estamos hablando de una doctrina que se encuentra en la Biblia, una doctrina que fue revelándose a lo largo de la historia, ¿no? Y llegó en su completa revelación con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando nosotros de una enseñanza que se enseña con claridad en la Biblia. Y la Biblia nos enseña
que solamente hay un solo Dios. Nosotros adoramos a un solo Dios. No adoramos tres dioses diferentes, un solo Dios. Pero dentro de la deidad, de ese Dios único que nosotros adoramos, existen tres personas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son completamente diferentes. El Padre es diferente del Hijo, el Hijo es diferente del Espíritu Santo. No son iguales, no son la misma persona, son tres personas diferentes. Cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando también de lo que se llama la triunidad. Dios es una Trinidad, es una triunidad, porque es una unidad compuesta de tres personas. La primera persona que habló acerca de esta palabra Trinidad, de este concepto de Trinidad, fue Tertuliano en sus escritos, ¿no? La primera persona que habló fue Tertuliano, que vivió desde el año 165 hasta el año 220 después de Cristo. Nosotros adoramos un Dios único y verdadero. Dentro de esta unidad, dentro de la deidad, hay tres diferentes personas, iguales en sustancia, son iguales en sustancia, en poder, en composición. Ninguno es mayor que el otro, son iguales en sustancia, en composición, pero diferentes en subsistencia. ¿Qué significa diferentes en subsistencia? Significa que estas tres personas son cada una son unas diferentes de otras. Adoramos a un solo Dios. Somos monoteístas. En el idioma hebreo hay dos palabras traducidas como único, que hablan acerca de unidad. Una es Yashit y la otra es Ejad. Yashit significa solamente uno o el único. Yashit es un nombre que habla acerca de una unidad en singular. Se encuentra en el Antiguo Testamento solamente 2 veces. Un ejemplo de la palabra Yashit la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2, donde Dios le dice a Abraham: toma ahora tu único hijo Isaac. Dios le dice: toma ahora tu único hijo Isaac. En hebreo esa palabra único es Yashit, que habla de un uno, solamente uno en género singular. Pero en la Biblia también hay otra palabra que habla acerca de uno o de un único, pero en plural. Esta palabra es Ejad, es traducida como único y es utilizada para representar una unidad compuesta de una o más personas. Una unidad compuesta de una o más personas. Esta es la palabra que se utiliza en la Biblia para referirse a Dios. Porque nuestro Dios es una unidad compuesta de 3 personas. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: serán una sola carne. Serán una sola carne. Está hablando acerca de la unión conyugal. Y está hablando de una unidad, una sola carne, el esposo, la esposa, ¿no? Una sola carne, pero esta unidad está compuesta de 2 personas. Esa palabra unidad es Ejad, se refiere a una unidad compuesta de 2 o más personas. Vamos a hablar ahora acerca de las llamadas apariciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Dios está hablando ahí en término plural. Esa palabra hagamos es un plural. Está hablando de muchos, ¿no? Plural es un género que habla acerca de muchos. Entonces dice: hagamos al hombre. Quien está hablando ahí es la Trinidad de Dios. Porque Dios está dentro de la Trinidad haciendo un acuerdo para la creación del hombre. Muchos dicen que Dios estaba hablando con los ángeles, y eso no es así.
porque los ángeles no tienen ningún poder para crear absolutamente nada. El único quien tiene poder de crear es Dios. Entonces, por eso decimos que cuando Dios dice, hagamos, quien está hablando ahí es la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad compuesta de tres personas. En Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo entre el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién está hablando ahí en plural también? ¿Quién es? Es la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 11, versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos allí su lengua. Y Dios está hablando también, descendamos, dice, en forma plural, y quien habla ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios comienza, como dice la Biblia, se da un momento para observar la construcción de la llamada Torre de Babel, y luego Dios trae como juicio para la humanidad, ¿no?, la llamada confusión de las lenguas, donde se originó la diversificación de lenguas. Eso es muy importante. Vamos también a hablar ahora acerca de las apariciones de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Las apariciones de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, el Padre exclamó en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo salía de las aguas y el Espíritu Santo, dice la Biblia, se posó sobre él en forma de una paloma. El Espíritu Santo de Dios se posó sobre Jesucristo como una forma de identificación. Se posó sobre Jesucristo para identificarlo, que Él era el Mesías, el prometido y amado de las naciones, para identificarlo. Muchos por ahí erróneamente dicen que erróneamente digo por supuesto, que cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo se posó sobre Cristo en forma de paloma, algunos dicen por ahí que fue lleno del Espíritu. Eso es mentira, eso no es verdad. Porque dice la Biblia que Jesucristo desde el momento de su concepción tenía la plenitud del Espíritu dentro de sí, ¿no? Entonces, el objeto, la razón por la cual el Espíritu de Dios se posó sobre Jesucristo es para identificarlo y señalarlo como el Mesías, el Salvador del mundo. Podemos ver también otra aparición de la Trinidad en el Nuevo Testamento en el llamado nacimiento virginal de Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre María, el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo la cubrió, ¿no? La cubrió, y ¿no? El poder del Altísimo, el Padre, la cubrió, y Dios el Hijo estaba siendo engendrado en el vientre de María. Eso es muy importante. En la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo dice que Dios el Padre, mediante el Espíritu Santo, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso es tremendo. Dios el Padre resucita al Hijo por medio del Espíritu Santo. Eso es una manifestación de la Trinidad. Son tres personas completamente diferentes. En la Gran Comisión, Jesucristo ordena a sus discípulos bautizar a las personas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, versículo 19. Eso es muy importante. Eso es muy importante, esto de la Gran Comisión, porque hay unas sectas por ahí que hablan solo Jesús, ¿no? Con respecto al bautismo. No, no es solo Jesús, es en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Otra aparición de la Trinidad en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en el saludo a la iglesia de Corinto. Pablo da el sello definitivo a la llamada doctrina de la Trinidad de Dios cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Eso está en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. En la muerte del diácono Esteban, la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo cuando le estaban apedreando, lleno del Espíritu. Y dice que vio al Padre en medio del cielo y a su diestra, a su mano derecha, vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. Otra de las manifestaciones de la Trinidad Divina en el Nuevo Testamento la podemos encontrar en la epístola de Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, en el saludo de Pedro a la iglesia. La Biblia nos habla acerca del testimonio de las personas de la Trinidad, el testimonio definitivo de la doctrina de la Trinidad. Dice la Biblia, el Padre testificó del Hijo, Mateo capítulo 3, versículo 17, el Hijo testificó del Padre, Juan capítulo 5, versículo 19, el Hijo testificó del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 26, y el Espíritu Santo testificó del Hijo, en Juan capítulo 15, versículo 26. Al mismo tiempo, cada una de las personas de la Trinidad son llamados Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene la plenitud de la deidad. En cada uno de ellos está la plenitud de las perfecciones. Ninguno es menor que el otro en sus perfecciones, en su divinidad. Son tres personas completamente diferentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también se le llama Dios, pero con respecto a la deidad es un solo Dios. No adoramos tres dioses, es un solo Dios. Esa deidad, esa unidad compuesta que es Dios, como ya le hemos hablado ya anteriormente, esa unidad compuesta que es Dios, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, está compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de los diferentes oficios de la Trinidad, los diferentes oficios de las personas de la Trinidad. En la creación, el Padre creó por el Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante. El Padre creó. Dice la Biblia, si usted va a la Biblia, leemos la Biblia, dice que Jesucristo creó todas las cosas. Dice, por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a explicarlo de esta forma, de esta manera, de una forma más didáctica. Es, por ejemplo, cuando uno hace una construcción de un edificio. Vamos a hablar de los roles. Por ejemplo, quien diseña los planos de un edificio, la estructura, ¿no? Cómo debe ser construido el edificio, el diseño del edificio, es el arquitecto. Quien ejecuta esa obra, quien hace posible esa obra, ¿no? Que esa obra sea posible, es el ingeniero a través de la mano de obra de los obreros. Por eso se dice que el Padre planificó, diseñó, el Hijo ejecutó a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Por eso se dice que Jesucristo, pues, es el creador. Él trajo a existencia todas las cosas por el poder del Espíritu Santo, siguiendo el diseño, la estructura del Padre. Eso es muy importante. En la salvación, por ejemplo, los diferentes oficios dentro de lo que es la salvación. El Padre determinó, ¿no?, la salvación, el Hijo se entregó en la cruz para dar salvación a la humanidad, para que todo aquel quien Él crea no se pierda y tenga vida eterna, y el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer al hombre. Hay un ministerio del Espíritu Santo que se llama el ministerio de contención del Espíritu Santo,
¿Qué significa esto del llamado ministerio de contención del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo está trabajando en este instante en todo el mundo, convenciendo al hombre de su pecado, y llevando al hombre hacia el conocimiento de Jesucristo. Porque dice la Biblia que ese es el nombre que Dios ha dado a los hombres. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ese es el ministerio del Espíritu Santo, llamado ministerio de contención, que se encarga de convencer al hombre del pecado. Que en el diluvio, si retrocedemos en el Génesis, Dios dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea que antes del diluvio el Espíritu Santo estaba ahí trabajando, pero el pueblo era terriblemente pecador, era tan terrible que Dios dijo, ya no voy a actuar más con respecto a esto de convencerles de su pecado, que ellos se arrepientan, sino que vino el juicio del diluvio. De eso se trata el llamado ministerio de contención del Espíritu Santo, que es muy importante. En el arrebatamiento, el Padre nos llevará hacia Él, Jesús nos vendrá a buscar y el Espíritu Santo operará en la resurrección de poder sobre los muertos en Cristo. Dice también la Biblia, nosotros que hemos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Esto es muy importante. En el arrebatamiento el Padre nos llevará hacia Él y Jesucristo nos vendrá a buscar y seremos levantados con poder y la gracia del Espíritu Santo. Todo esto, dice la Biblia, será transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria de Cristo. Es muy importante. Entonces, cuando hablamos acerca de la Trinidad, hablamos también, por ejemplo, y vamos a buscar en medio de la naturaleza. Podemos buscar en medio de la naturaleza también unidades compuestas. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo está compuesto de pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Son tres estados diferentes del tiempo. Los tres pertenecen a lo que es el tiempo, pero son tres manifestaciones diferentes de lo que es el tiempo. Por ejemplo, el agua lo podemos encontrar en tres diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Son tres estados completamente diferentes, pero en esencia son una misma cosa. Tienen la misma composición química, H2O, que es agua. Entonces, en la naturaleza podemos encontrar también manifestaciones de las llamadas unidades compuestas. Entonces, son un ejemplo de lo que es Dios. Dios es una unidad compuesta de tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora acerca de los llamados conceptos erróneos acerca de Dios. Vamos a hablar ahora acerca del llamado agnosticismo. La palabra a en griego es sin. Gnosis significa conocimiento. Agnosticismo. ¿Qué dicen los llamados agnósticos? Los agnósticos dicen que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. Ellos dicen es imposible, dicen probar o conocer, es imposible conocer si Dios existe. La Biblia dice que en lo que se llama revelación general, dice la Biblia, que el universo, como dice también en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice que su eterno poder, ¿no?, se hace visible, dice la Biblia, por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa. La naturaleza, la creación, nos está hablando de la existencia de un creador. El universo, diseñado de una forma tan exacta, diseñado de una forma tan maravillosa, nos habla de la existencia de una mente superior, de un ser superior. Entonces, este pensamiento llamado agnosticismo, que dice que es imposible conocer a Dios, es un pensamiento pues que no tiene lógica o no tiene sentido. Dios se revela a nosotros a través de la existencia de su creación, a través de la naturaleza, lo que es llamada revelación general, y también a través de la llamada revelación especial, que es la revelación de Dios a través
de su palabra, a través de la palabra de Dios. El otro concepto erróneo acerca de Dios es el llamado panteísmo. ¿Qué dice? ¿Qué significa primeramente este concepto erróneo, panteísmo? ¿Qué significa? La palabra pan significa todo, todo. Theos, Dios. Pan en griego, por supuesto. Theos, Dios. Según los panteístas, dicen que todo lo que existe es Dios. Todo lo que existe es Dios. Aún más, dicen los panteístas, que cada cosa que existe en el universo, cada cosa, es una parte de Dios. Esta laptop que está aquí es una parte de Dios. Esa pizarra que usted ve ahí es una parte de Dios también, según los panteístas. Yo soy una parte de Dios. Aún más dicen los panteístas que nosotros cuando morimos somos absorbidos por ese todo que es Dios. Este pensamiento panteísta tiene un problema de cuestión moral. Ellos dicen que cuando morimos todos somos absorbidos y nos unimos al todo que es Dios. Tiene un gran error, tiene un gran problema de cuestión moral, porque según los panteístas, todos tenemos un mismo destino. Tanto pecadores, ladrones, asesinos, como cristianos o gente que tiene la fe en Dios. Todos, según los panteístas, ellos dicen que tienen un mismo destino. Personajes que han tenido este pensamiento panteísta, personajes conocidos. Por ejemplo, podemos ver a Stephen Hawking, Carl Sagan. Este personaje llamado Stephen Hawking, él escribió un libro que se llama El Gran Diseño. Stephen Hawking fue un físico inglés que ya falleció, pero él escribió un libro, El Gran Diseño. ¿Sabe lo que dice Stephen Hawking en ese libro? Él dice que el universo no necesitó de la existencia de Dios, que el universo se creó solo por acciones de las leyes de la física. Terrible. Dice que el universo se creó solo por acciones de las leyes de la física. Solo. ¿Es posible que algo pueda crearse solo, de la nada? Eso es imposible. Porque dentro de la nada no hay nada. Dentro de la nada no existen átomos, no existen moléculas, no hay materia, no hay la llamada fuerza nuclear fuerte, no hay la llamada fuerza nuclear débil, no hay la gravedad, no hay electromagnetismo, no hay nada, absolutamente nada. La nada es nada y la nada no puede crear algo. Es absurdo ese pensamiento, ¿no?, de que el universo se creó de la nada. Es absurdo. Solamente, como dice en el libro de Hebreos, ¿no?, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Dios creó el universo de la nada. Solamente Dios tiene poder de crear las cosas de la nada. Solamente Él tiene ese poder. En el latín, la creación de la nada es creación ex nihilo, crear algo de la nada. Solamente Dios tiene ese poder. Por eso Él es Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Otro pensamiento erróneo acerca de Dios es el llamado deidismo. Es el llamado deidismo. Según el deidismo, el deidismo dice que no se puede conocer a Dios a través de los elementos comunes de la religión, tales como revelación. No se puede conocer a Dios, dicen los deidistas, a través de la fe o a través de la tradición. Según los deidistas, la única forma de conocer a Dios es a través de la razón y a través de la naturaleza. El mundo, dicen los deidistas, es la única revelación que tenemos de Él. Por consiguiente, los deidistas no creen en milagros, dicen, ¿no? Ellos dicen, los deidistas, que Dios nos ha dado a nosotros la razón para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Además, dicen los llamados deidistas, dicen ellos, que desde el momento que Dios creó el universo, ¿no?, y lo puso en marcha, Dios simplemente se ha limitado a observar el universo y de una manera pasiva, ¿no?, Dios dejó de interactuar o Dios dejó de relacionarse con la creación y simplemente Dios está observando y no actúa en medio de la creación.
Desde el momento que Dios creó el universo, Él simplemente se mantuvo al margen, Dios se mantuvo alejado de la creación sin interactuar con el hombre, sin interactuar con la creación, ¿no? Eso es completamente errado. Ese pensamiento panteísta es completamente equivocado. Cuando en la Biblia vemos pues que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento se manifestó en la persona de Jesucristo, ¿no? Y ahora en este tiempo Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. Estamos ahora en el ministerio, en esta época, en el tiempo de la gracia, estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces el deidismo también es un concepto erróneo acerca de Dios. Otro concepto erróneo acerca de Dios también es el llamado politeísmo. Poli significa muchos, ¿no? En griego. Teos, Dios, muchos dioses. Los politeístas son personas que adoran muchos dioses. En la antigüedad podemos ver nosotros, por ejemplo, podemos ver los romanos, los griegos, podemos ver los egipcios que adoraban muchos dioses, el dios Sol, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la tierra de Canaán, aquellos dioses, Baal, Moloch, aquel terrible dios que los cananeos ofrecían sus primogénitos, el dios Moloch, ¿no? Terrible, los sacrificaban a todos sus primogénitos a Moloch. Era un dios que lo encendían en fuego, al rojo vivo, y ellos en los brazos de ese dios, cuando estaba el rojo vivo, ¿no? Lo ponían y sus hijos morían, sus primogénitos morían quemados. Qué terrible. Entonces por eso es que Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece pues la adoración a otros dioses, porque esas adoraciones son terribles, son realmente aberrantes. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la actualidad, los llamados hindús en la India tienen más de 1 millón de dioses en la India, politeístas, más de 1 millón de dioses. En la India, por ejemplo, adoran a la vaca. Ellos crían la vaca. Ellos pueden estar pasando la más terrible hambre de su vida y no se la comen a la vaca porque la vaca para ellos es sagrada. Para los hindús la vaca es un dios. Imagínense a dónde pues ha llegado la falta de conocimiento, la ignorancia de las cosas de Dios en las personas. Terrible. Otro concepto erróneo acerca de Dios es el llamado ateísmo. La palabra a en el griego significa sin, teos, Dios. Ateísmo significa sin Dios. Entonces cuando hablamos acerca de lo que es el ateísmo, yo pregunto a mis amigos ateos, hago una pregunta. ¿Dónde usted ha buscado a Dios para decir que Él no existe? Usted ha recorrido toda la tierra, todos los rincones de la tierra, los rincones de este planeta, para decir que Dios no existe. Lo has buscado por todas las galaxias, por cada rincón de la galaxia, para argumentar y decir que Dios no existe. Entonces, dice la Biblia en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, para aquellos que dicen que no hay Dios, que no existe Dios, la Biblia los llama como necios. Terrible. La Biblia lo llama necios. Hay dos tipos de ateos, los ateos prácticos y los ateos teóricos. Los ateos prácticos son aquellas personas que viven como si Dios no existiera. Tal vez muchos de ellos pueden conocer la existencia de Dios, pero viven una vida como si Dios no existiera. Son los llamados ateos prácticos. Los otros tipos de ateos son los ateos teóricos, los llamados intelectuales, eruditos, ¿no? Este mundo no pudo haberse creado solo. Fue creado por Dios. Tuvo que haber un creador, como dice, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Este universo no se pudo haber creado solo. Algo produjo que este universo pasase a existir. Algo produjo, todo efecto tiene una causa. Esa causa es Dios. Personajes que han sido ateos, que han tenido este pensamiento ateo. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Charles Darwin, el creador de la llamada teoría de la evolución de las especies. Terrible. Que dice que el hombre viene del mono, imagínense.
el mono fue creado por Dios hace miles de años y sigue siendo mono y no ha evolucionado a otro tipo de ser, a otro tipo de ser, ¿no? El hombre, Dios creó al hombre hace miles de años y el hombre sigue siendo hombre y nosotros no vamos a evolucionar a otro tipo de ser. Eso de la llamada teoría de la evolución de las especies no es una teoría en sí, porque según la ciencia, una teoría para poder ser válida, según la ciencia, tiene que pasar por lo que se llama la experimentación científica. Tiene que ser reproducida en un laboratorio. Entonces, la llamada teoría de la evolución de las especies no es una teoría, es simplemente una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Algo que pudo haber sido, tal vez de repente a lo mejor, porque no hay una evidencia concreta de lo que es esa llamada teoría. No hay una justificación completa, no hay una razón, una lógica completa. Pero sin embargo, en los llamados institutos, universidades, centros de grandes estudios, se aceptan estas llamadas hipótesis como verdades absolutas y crean dentro de las personas pues este pensamiento ateo, que ellos no crean en Dios. Dicen los ateos que el universo se creó solo en la llamada gran explosión, el Big Bang, ¿no? Yo les pregunto a estos señores ateos, ¿cómo que el universo se creó solo? Sí, se creó solo, dice, antes existía una pequeña materia concentrada llamada Helen y explotó. Yo pregunto, ¿de dónde vino esa materia? ¿De dónde apareció esa materia? El universo no pudo haberse creado solo. Es imposible que se haya creado solo, porque la nada es nada. Solamente podemos argumentar que este universo fue creado por Dios. Él es el único quien tiene ese poder de crear las cosas de la nada, según el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. ¿Por qué es necesario, mis hermanos, por qué es necesario conocer acerca de estos pensamientos erróneos respecto de Dios? Hemos visto el agnosticismo, hemos visto, ¿no?, el panteísmo, hemos visto el deidismo, el ateísmo. ¿Por qué es necesario conocer estos conceptos? Porque siempre nos vamos a encontrar en diversos puntos donde nosotros estemos hablando, predicando, evangelizando, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas que tengan diferentes tipos de pensamiento. Es necesario conocer estos conceptos erróneos. ¿Para qué? Para poder nosotros abrirles la puerta de la salvación, para poder hablarles acerca de Jesucristo. Es necesario conocer un poco de estos tipos de pensamiento. Y esa es la razón por la cual hemos estado hablando del agnosticismo, del panteísmo, del deidismo, del politeísmo y del ateísmo. Mis hermanos, que Dios les bendiga, Que Dios les bendiga, hermanos, miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. Hemos entonces terminado esta primera clase del primer módulo del curso de formación de obreros. Que Dios les bendiga. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo. Los esperamos a todos ustedes en la nueva clase posterior a esta clase que hemos terminado el día de hoy. Que Dios les bendiga. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.